Hoy nos convoca la defensa de esta tesis de candidatura que está en el marco de temas y de tópicos muy importantes, tanto a nivel internacional como nacional, como es la seguridad hídrica, la gestión integral del recurso hídrico, la gestión ambiental de ecosistemas. En el marco de estas temáticas se ha venido desarrollando una serie de normativas, cada vez pasan los años y aumentamos en normativas, en proyectos, en programas, en iniciativas desde el sector público, el sector privado, todos los aportes en la academia en función de nuevas investigaciones, de cómo ver estos territorios de forma integral, cómo mejorar y dar lineamientos para su uso. Ha sido como todo un esfuerzo mancomunado de instituciones, de personas para poder aportar a este tipo de temáticas y poder fortalecer nuestras regiones. Sin embargo, cuando vamos a ver los indicadores que salen anualmente, cuando vamos a ver las realidades de nuestros territorios, de muchas regiones, pues esa seguridad hídrica que estamos buscando, que estamos aportando, no se está consiguiendo y muchas veces está muy alejada de lo que realmente se pretende y se desea desde los diferentes frentes. Entonces ahí comenzamos a ver la importancia de tomar uno de estas caras de esta problemática y poder aportar desde diferentes ejercicios, desde experiencias previas, que realmente nos den una mirada de así sea un granito pequeño de cómo podemos hacer que esto que se está creando y todos los esfuerzos que se están dando realmente puedan impactar nuestros territorios, puedan impactar nuestras regiones. Entonces surge, dado a experiencias previas en ordenamiento tanto territorial de cuencas como en la formulación de esquemas de ordenamiento, de planes básicos, esquemas de planes básicos de los municipios y de los entes territoriales locales, las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Estas áreas tengo que confesar que fueron mi principal motivación para iniciar todo este proceso de educativo de doctorado, porque son unas áreas que inician y se mencionan levemente desde el 74 en el Código Nacional de los Recursos Naturales, pero se hacen su principal mención en la Ley 99 del 93, en el artículo 111, donde se dice que todas las áreas que sean de importancia para los acueductos municipales y distritales son de interés público y que los entes tienen que invertir como mínimo el 1% de sus ingresos corrientes, ya sea para compra o mantenimiento de estas áreas, y eso se tenía que dar en un periodo de 10 años. Pasan los 10 años, no había mucha claridad, los entes no lo realizaron y comenzaron a preguntar, bueno, ¿qué son estas áreas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Quién las va a definir para saber qué es lo que vamos a comprar? Entonces llega el primer concepto de lo que son estas áreas de parte del Consejo de Estado, que decían que eran todas aquellas que tenían importancia por la prestación de servicios ecosistémicos hídricos, pero lo dejaban como en la generalidad. Ahí comienzan un poco a implementarse y ya después del 2007 en el Plan de Desarrollo Nacional y todos los planes de desarrollo hasta el momento ya se han venido cada vez teniendo más auge, porque estas áreas también están dentro del interés para implementar el esquema de pago por servicios ambientales, que ha sido una política que viene desde hace algunos años en nuestro país y cada vez toma más fuerza. Ha mutado de algunas formas, pero realmente se ha conservado en el tiempo a nivel de nuestra normativa. Se esperaba un poco más de claridad en la política de gestión del recurso hídrico, pero realmente cuando uno va a revisar todo el documento las nombran levemente de una manera, de la otra. Sabemos que estamos hablando de lo mismo porque se dice que los recursos se toman del artículo 111. Por eso estamos hablando de lo mismo, porque a nivel de definición es muy variada en el documento. Esperábamos que en la Política Nacional de Biodiversidad también sucediera, pero realmente no hay claridad de lo que implican estas áreas o no implican estas áreas. Después venían toda la parte de las guías técnicas y todos sus anexos y demás, donde se describían cada una de las categorías de conservación, pero tampoco daban ni unos lineamientos claros, ni un aporte tanto conceptual operativo, ni cómo se involucraban estas áreas en los ejercicios de formulación y ejecución de política pública. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que los instrumentos de ordenamiento de recurso hídrico, PONCAS, que son los que los tienen que definir, tanto que podían hacer de incluirlas y poder afectar municipios completos porque somos alta montaña y grandes generadores del recurso hídrico, o simplemente decir, no, esto no está tan fácil, no lo incluyamos, entonces quedan muchas áreas desprotegidas,
o hacer estrategias como definir criterios, pero al definir criterios también se quedan áreas muy importantes por fuera. Entonces, dada la complejidad, dada la carencia de definición de metodologías para delimitarlas, de no saber cuáles son los alcances, los roles de estas áreas, se quedan como en la ambigüedad de la ejecución de la política pública. Y sabemos que hasta el momento van como dos líneas, toda la parte de instrumentos de gestión de recurso hídrico y que también son importantes en función de que son las zonas donde se implementa y son objetivo de implementación del pago por servicios ambientales. Entonces encontramos que en nuestra política pública, en todos los instrumentos, las llaman áreas y ecosistemas estratégicos. Y ahí viene como nuestra principal interrogante, ¿por qué áreas y por qué ecosistemas? Y entonces estas áreas no tienen las condiciones biofísicas absolutas como para ser ecosistemas, entonces las dejamos como a un ladito. Pero entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica la conservación? ¿Van a tener planes de manejo? ¿Quién son los responsables? ¿Cuál es la diferencia entre área y ecosistema que no queda claro en el ejercicio de los actores, de los roles de poder, de las dinámicas que están sucediendo? Y entonces un poco las medidas de gestión y manejo pues se hacen aún más difíciles. Si es todo un reto de gestión, manejar la parte de parques nacionales naturales o distritos de manejo integrado que están delimitados, que tienen sus planes de manejo. Estas áreas que ni siquiera se pueden considerar ecosistemas, pero a la vez son ecosistemas, entonces, ¿quién las va a manejar y cómo se van a manejar? Entonces, aumentamos como la complejidad porque justo son, en la mayoría de los casos, los sitios de mayor producción agropecuaria de los municipios. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos porque de estas áreas depende todo el abastecimiento de agua de cuenca abajo, o dejamos que realmente las personas que vivan ahí puedan tener su sustento, puedan usar esos territorios con la propia identidad que los han marcado durante años. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es prioritario? ¿Qué le damos peso? Y si uno va, un ejemplo, a la institucionalidad, son las mismas áreas, pero ¿cómo las ve desde el Ministerio de Agricultura como áreas de producción agropecuaria? ¿Cómo las se ve desde el Ministerio de Ambiente como áreas de recarga hídrica? Pero al final cada uno tiene lineamientos, medidas de gestión y el qué son estas áreas terminan estando en una ambigüedad que todo lo que se pueda construir de eso estaría externo a lo que realmente son las realidades de estos contextos socioecológicos locales. Sin embargo, también si vamos a ver entonces dentro de la institucionalidad, hay claridad, entonces sus medidas de manejo son ambiguas. Pero también las personas que viven, usan, transforman esos territorios, pues también tienen sus propias medidas de gestión, de manejo, son su todo en los sitios en los que viven y muchas veces los lineamientos de cómo hacerlas, qué son, cómo usarlas, pues no van en línea de lo que la institucionalidad muchas veces en estos procesos como que lleva a esos territorios y hace que cambie su uso de suelo, que cambien sus dinámicas desde una exterioridad y de una externalidad epistémica que no corresponde a lo que realmente es el sentido de ese lugar y de estos territorios. Situaciones que son fundamentales en la medida de analizar estas dinámicas de gestión que puedan ayudarnos a mantener o a favorecer de una u otra manera la seguridad hídrica. Entonces partimos de identificar cómo es la necesidad, señor, a identificar esta necesidad de ver cómo de las... Por favor, las personas que están con nosotros en la sala, apagar los micrófonos para poder escuchar bien a la exposición de Margarita. Entonces encontramos esa necesidad de identificar las ontologías asociadas en las dinámicas de gestión desde dos miradas, desde las ontologías del espacio, en qué son, qué las determina, cuáles son sus características internas y externas, cuáles son las perspectivas y racionalidades asociadas a estas áreas, pero también el ser de estas áreas dentro de la política pública, porque creemos que posiblemente eso da los lineamientos y el manejo y las dinámicas de gestión de las mismas. Entonces encontramos como el problema central esa diversidad de ontologías tanto en instituciones y en comunidades asociadas a estas áreas que pueden influenciar la gestión ambiental de los territorios hidros
realizar el ejercicio, lo queríamos comparar en las dos cuencas más grandes de Colombia, Cauca y Magdalena, y entonces seleccionamos dos subzonas hidrográficas que fueran representativas y que nos permitieran el ejercicio. Como pregunta nos formulábamos cómo esas diversas ontologías, si realmente sí están influenciando o sí están determinando esas dinámicas de gestión dentro de las dos cuencas de estudio. Entonces, como para comenzar a mirar qué era lo que estaba pasando, si estábamos en buen camino, si era algo como que no se ajustaba, entonces comenzamos a hacer la revisión del estado de arte. Entonces, a partir de nuestra pregunta, seleccionamos las palabras claves asociadas a la parte del agua, gestión del recurso hídrico, la parte de ecosistemas asociada a sistemas socioecológicos, territorios hidrosociales, la parte de ontología que nos interesaba mucho abordar, y todo lo que era gobernanza, gobernabilidad, política pública, legislación. Cuando hicimos el cruce, entonces ahí nos encontramos solo 3 resultados de la búsqueda. Uno que eran sobre ecosistemas digitales, pues que no nos aplicaba. Después otra de justicia del agua, que era un buen artículo que nos dio una base, pero uno muy interesante fue del 2020, que era de análisis de ontología política en territorios hidrosociales en la cuenca del río Salween en Myanmar. Ese fue una base como para decir, no estamos tan fuera de la línea, es muy interesante, los resultados pueden ser unos resultados que aporten cosas nuevas y vamos bien en el estudio, pero con 3 resultados no nos podíamos quedar. Entonces hicimos varios cambios en nuestra fórmula, principalmente quitamos ontología. Una vez quitamos ontología salieron 713 artículos. Esos 713 artículos, como vemos, principalmente están asociados a las áreas ambientales, de agricultura y de sociedad, lo que hace que nos hace pensar que nuestra búsqueda estaba bien realizada porque estaba en el marco de lo que era nuestro estudio. Y otra de las cosas es que no hicimos como la segregación de solo artículos o demás, porque la información que está asociada a ecosistemas estratégicos y a seguridad hídrica eran como los resultados de conferencias, de seminarios, eran artículos de publicaciones de tesis. Entonces realmente estaba desde muy la academia su unión entre gestión de ecosistemas, conservación de ecosistemas y recurso hídrico, por eso no los segregamos, sino que los dejamos en nuestra búsqueda. Entonces de esos 713 artículos lo que hicimos fue hacer como toda la revisión completa de si funcionaban, si tenían buena calidad, si eran pertinentes, quedando 78 artículos de esa primera revisión. Asimismo, revisando la calidad, su pertinencia, que fueran en línea con nuestro ejercicio, se completó de las diferentes fuentes de datos, donde también pudiéramos tener miradas distintas, publicaciones de información como tesis y demás, que era muy valioso para nuestro ejercicio. Teniendo un total para análisis de 112 artículos, los cuales, como vemos, ha ido aumentando a medida de que pasan los años su interés a nivel de publicaciones. Estos 112 artículos se revisaron, se analizaron. Lo primero que hicimos fue un análisis de bibliométrico, de análisis de concurrencia de palabras claves, donde queríamos ver la densidad y la centralidad de estos conceptos que ya habíamos revisado en la búsqueda, donde nos demos cuenta que está en el cuadrante inferior izquierdo, como nuestras palabras claves, lo que nos dice que tiene baja centralidad y baja densidad, lo que quiere decir que son poco comunes y poco estudiados desde su relación y su cohesión entre ellos, lo que nos hace pensar que estábamos en buen camino, que valía la pena comenzar a investigar más al respecto y hacer los análisis para darle una base y un sustento a esta investigación. Después de revisar esos 112 artículos, entonces se leyeron todos, se analizaron y se evaluaron un poco según tanto sus facetas de análisis como su faceta de contribución y su faceta de investigación. En la faceta de análisis analizamos si trataba de políticas públicas, hacían análisis de políticas públicas o de instituciones o de cuencas o de contextos locales, o si ya tenían una visión y un análisis más ontológico, más profundo, más local. En su faceta de contribución, si hablaban de la gestión del agua a nivel general, o si era la gestión integral del recurso hídrico, o si era seguridad hídrica, gobernanza del agua, sustentabilidad, ecosistemas a nivel general, o sistemas socioecológicos hídricos, o territorios hidrosociales, que era otro de nuestros temas claves que queríamos analizar en este estado del arte. En las facetas de investigación teníamos que si aportaba conceptualmente, metodológicamente, o si eran estudios de caso. En los estudios de caso nos interesaba ver
Si era análisis de experiencias, por lo menos esto pasó en la gestión integral de tal cuenca y estuvo bien, estuvo mal, la evaluaron, o si también eran propositivos. Entonces estaba análisis de experiencia, evaluación de esas experiencias, o si eran propositivos, lo dividimos como para que nos diera un poco más de información. ¿Y qué encontramos? Que el gran bloque de publicaciones se centraban en las temáticas como más influyentes hasta el análisis de cuenca. Inferiores a cuenca eran muy pocos. Entonces, eso se ve mucho por la alineación con la gestión integral del recurso hídrico, donde su estudio son las cuencas hidrográficas, entonces hasta ahí se queda principalmente este tipo de análisis. Otro que podemos encontrar también era que los sistemas socioecológicos hídricos, pues un poco menos estudiados, y que los territorios, igual que los territorios hidrosociales, sin embargo, vemos de forma interesante que los territorios hidrosociales sí tienen como más transversalidad de poderlos estudiar desde las facetas y desde la política pública hasta escalas más locales, hasta niveles de análisis ontológico, que nos pareció pues interesante para darle la base y todo el sustento que queríamos en este estudio. También vemos que en la parte conceptual los aportes a nivel de análisis de instituciones y de política pública son muy pocos, que ese es un fuerte de los análisis ontológicos. Y al igual que en la faceta de contribución, todos los estudios de caso, la evaluación de experiencias, el aporte metodológico se centra a escala de cuenca. Queda muy desprovisto en función de territorios o de contextos locales y el análisis ontológico. Esto nos lleva a centrarnos nuestra investigación en estos puntos en específico. ¿Qué seguridad hídrica a nivel de escalas locales y análisis ontológico? Sistemas socioecológicos hídricos también a estas escalas inferiores, que nuestro trabajo se iba a enfocar en territorios hidrosociales que nos permitía tener esta integralidad para abordarlos en los diferentes análisis, y principalmente que estos estudios de caso que queríamos comparar, estudiar y ser propositivos, no solo quedarnos a escala de cuenca, que lo vamos a hacer para algunas variables, pero sino que ir más allá, ir a contextos locales y ir a ver lo que realmente termina pasando en los territorios y en la realidad de los mismos. Entonces, a nivel de resumen, en nuestro estado de arte encontramos que el conocimiento de esas dinámicas de gestión, el saber cómo lo están haciendo en sus territorios, también nos ayudan a vislumbrar cómo mejorar la ejecución, la formulación de la política pública. Que los estudios de gobernanza, ya sea local, ya sea nacional, ya sea regional, permiten identificar debilidades y opciones y posibles mejoras o posibles líneas de implementación, o posibles estrategias para realmente aportar como a la gobernanza y a la seguridad hídrica. Que la importancia, y algo que es muy clave, es que es la importancia de los ecosistemas estratégicos en la seguridad hídrica, que no solo es abastecimiento, calidad, sino que también es entender el ciclo hidrológico desde su complejidad, donde los ecosistemas son claves tanto en la provisión de los recursos, tanto en la disminución del riesgo, como en la calidad del agua que se está produciendo. Y otra de los puntos que encontramos en nuestra revisión es que el enfoque ontológico y esta mirada permite un análisis reflexivo, integral, diferente y un poco más acercado a lo que pueden ser tanto los contextos locales como el ser en la política de determinados temas que nos permitan llevar a la línea los análisis que se puedan hacer en las dinámicas de gestión. Entonces, encontramos como brechas de investigación. Hay debilidades, falencias, o encontramos muy poquitos ejercicios donde impliquen la formulación y ejecución de las políticas públicas a escalas inferiores de cuenca hidrográfica. Se quedan en su escala mínima, que es cuencas hidrográficas y gestión integral un poco del recurso hídrico. Entonces, no se baja un poco más allá. También encontramos deficiencias en el estudio de ecosistemas diferentes a lénticos y lóticos, que son ríos, humedales y demás. Por ejemplo, las zonas de recarga hídrica no aparecen en los estudios, sabiendo que son muy importantes para mantener el abastecimiento de nuestros nacimientos de agua. La ontología política como esa pieza clave que nos permite unir ese rompecabezas, poder hacer los estudios en estos ecosistemas, en la parte de la seguridad hídrica, en la unión de estos territorios y que permitan un análisis que no solo
nos vislumbre qué pasa, sino un poco más operativo el ejercicio. Y otra de las cosas que encontramos es que estudios de caso que sean tanto de análisis como propositivos en el marco de nuestras temáticas, pues no se encontraron en el ejercicio. En conclusión, vemos que existe una brecha de investigación en el estudio de esas ontologías que están asociadas a las dinámicas de gestión de los ecosistemas que están asociados como a la seguridad hídrica o garantizar el recurso hídrico de la población. Entonces, después de tener como todo ese bosquejo de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo en otros países, de lo que estamos haciendo aquí mismo dentro de Colombia, vemos la complejidad del tema y también que teníamos que hacer unas buenas bases teóricas y conceptuales que nos permitieran integrar toda esa información en un sustrato de llevarlo a la operatividad y que tuviera como el respaldo para después hacer diferentes ejercicios. Entonces definimos algunos pues como escalas, conceptos, como dimensiones grandes, creo que serían como más que nos dieran la base al sustrato conceptual que queríamos llegar. Entonces partimos como de lo más pequeño que en nuestra misma concepción de estos y nuestra subjetividad puede que las definiciones pues son muy hechas y formuladas y ajustadas para este ejercicio, porque queríamos ver desde lo local hasta lo nacional y lo regional, entonces permitiéramos ver cuando nos refiramos al lugar, a ese lugar, a ese sitio, a esa localidad, a esa unión más cercana entre las personas, entre ese ser en ese in situ con ese medio circundante más cercano, ese espacio de vivencia y de convivencia que los hace más estrechos, y eso si le aumentamos la complejidad de todos esos objetos, tanto ecológicos, geográficos, sociales, que les confieren en una espacialidad y en una temporalidad definida. Entonces se complejiza un poco más esa visión y donde no solo son objetos que se interrelacionan entre sí, sino que es esa energía, esa vida, esas comunidades que le dan sentido a que ese objeto esté donde esté, en ese mismo espacialidad, que es muy importante, tiempo y espacio. Y si a eso le aumentamos un poco, entonces, el tema de esa visión, de esa percepción, de eso que las comunidades y la población o hasta el mismo individuo desde su subjetividad y desde su propio lente ve de lo que lo está rodeando, ve de ese complejo espacio, lo puede interpretar, lo puede sentir, lo puede leer desde sus experiencias previas y desde su propio conocimiento. Entonces, llegamos al concepto de paisaje, que es como lo percibe la población, como el sujeto ve ese espacio geográfico o ese lugar en el que se está desarrollando y puede crear desde su mismo existencia y presencia en ese lugar lo que va a ser ese territorio. Entonces, territorio para nosotros es como nuestro concepto un poco más robusto, porque no solamente es la especialidad y no solamente es la temporalidad, sino que es eso que también se construye con el tiempo. Es esa historia, son esos rasgos de procesos naturales, de lo político, de las construcciones sociales. Es eso que hace que un lugar, que un espacio, que un paisaje se interrelacione en ese uso, en esa apropiación, en ese sentido de cada uno de esos territorios, que es diferente al otro en función de que es el producto de su propia existencia. Entonces es ahí donde vienen las representaciones y las particularidades de cada territorio. Esto nos lleva para aportar a nuestra definición de territorios hidrosociales para este ejercicio, que como lo veníamos viendo es ese mixto, es ese híbrido, es ese que tiene una forma espacial, que puede ser una vereda, puede ser un municipio, puede ser una cuenca, pero que no es simplemente esa forma, sino es todas las relaciones, las redes, las dependencias, las acciones, los objetos, todo lo que está involucrado que le hace y le da el sentido a esa misma forma, a ese mismo lugar. Es ese híbrido entre forma, contenido, entre objetos, acciones, entre redes, entre comunidades, que no se puede disociar, que no se puede ver de forma independiente, que no se puede fragmentar para estudiarla porque entonces ya no lo es. Es desde esa visión del monismo de estos territorios
que tienen algo en común y algo que los vincula, que es el agua. Y creemos que este es uno de los puntos claves para este ejercicio en función de área o ecosistema estratégico. Bueno, ecosistema estratégico es fácil porque tiene unas condiciones físicas, bióticas, muy específicas, pero cuando llegan las comunidades, las poblaciones, hacen que esa visión sea más difícil porque llegan a entrar ruido, llegan a entrar complejidad, entonces vienen a hacer áreas y es por esta capacidad o la falta de capacidad de ver este territorio como un indisoluble que hace que estas áreas sean difíciles y no las tengamos claras de cómo manejarlas y cómo hacerlas, porque no se pueden separar para su estudio, se tienen que ver desde la complejidad de qué son, porque las unen y porque están conformadas como una totalidad. Entonces viene un poco esa importancia desde la necesidad de asegurar la calidad y la cantidad del recurso hídrico, de garantizar el estado de los ecosistemas, y nos enfocamos un poco en la parte de sistemas socioecológicos hídricos. Sistemas socioecológicos es uno de los marcos importantes que tenemos, no solo conceptual, sino operativamente, porque es el que nos va a permitir analizar las dinámicas de gestión de las instituciones y de las comunidades enmarcadas en el bien común, que en este caso pues, es nuestro objeto de investigación, que es el agua. También de todas las herramientas que da plataformas como INSESMA, que nos permiten identificar tanto las necesidades locales, su articulación con áreas protegidas, toda la parte de gestión a diferentes escalas, que va a ser muy valiosa para el ejercicio. Y vemos que esto, pues, dentro de nuestra misma subjetividad y en nuestras mismas limitaciones, pues esperamos un poco comenzar a ver cómo es esa dinámica de comunidad de instituciones, cómo son las racionalidades y las ontologías asociadas. Entonces ahí viene uno de nuestros conceptos claves, que es la ontología política, que es, como lo decíamos inicialmente, que es esa necesidad o ese deseo, ese esfuerzo de poder interpretar estos ecosistemas o estas áreas, que pueden ser también otras en futuros estudios, desde sí mismos, desde su propia existencia, desde lo que son, desde lo que los componen, desde sus características, pero también desde ese ser en el marco de la política pública. Porque por lo menos decimos, no, es muy sencillo, ¿qué son estas áreas? Pues las de importancia para el recurso hídrico. Pero entonces si nos vamos a ver, son las quebradas, son los humedales, bueno, entonces son toda la alta montaña que produce el agua, pero no, la alta montaña si son bosques. Pero entonces nos preguntamos si tenemos praderas o si tenemos potreros, eso entonces no son zonas de recarga hídrica. Si tenemos un nacimiento de agua en metros abajo, sí son zonas de recarga hídrica. Pero si justo ahí tenemos una casa muy bonita de una persona que es estrato 4, ya no aplicaría la implementación del 1%, entonces eso no es zona de recarga, eso no son áreas de importancia hídrica. Entonces cuando nos ponemos en el ejercicio de realmente depende, pero pues de qué depende, qué es que realmente son, qué las implica, qué no las implica, porque a veces es muy fácil decir que son todas las que tienen importancia para el recurso hídrico, pero en áreas andinas como Colombia, pues son casi todas. Entonces es muy importante, primero, saber qué son, saber su ontología en el espacio y también saber qué son en el marco de la política pública. Entonces, como la complejidad un poco del ejercicio se extiende, decidimos identificar 7 criterios que se cumplieran, unos de similitud y unos de divergencia. Los de similitud lo que queríamos eran que fueran 2 zonas que tuvieran áreas de importancia, que fueran pues claves para la gestión del recurso hídrico, claves para la seguridad hídrica, pero que sus dinámicas de gestión fueran diversas, que nos permitieran compararlas. Entonces tenemos, en cuanto a la cuenca del río Cauca, el río Piendamó fue como el seleccionado, y en la cuenca del Magdalena, el río Seco y otros directos al Magdalena. Ambas cuencas presentaban importancia en ecosistemas hídricos, tenían baja implementación pues como en las estrategias generales de gestión, y algo muy importante que son las dinámicas. Por lo menos la cuenca del río Seco tiene plan de ordenamiento y manejo de cuenca aprobado, tiene un consejo de cuenca bien establecido, sus actores son un poco más homogéneos y no hay procesos como endógenos de gobernanza, a diferencia de la cuenca del río Piendamó, que no tiene PONCA aprobado,
no tiene consejo de cuenca, pero sí tiene una presencia fuerte de las comunidades. Hay comunidades indígenas, hay comunidades campesinas bien organizadas y que llevan una gestión de sus territorios de una manera que vale la pena estudiar para poderlas comparar entre sí. Entonces aquí tenemos en la cuenca del río Magdalena, la cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, y en la cuenca del río Cauca tenemos a la cuenca del río Piendamó. Estas cuencas en general a nivel de ecosistemas también son diversos. La cuenca del río Piendamó tiene en su parte, en su cuenca alta, zona de páramo. La cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena no es el ejemplo de cuenca normal porque es una cuenca intercuenca, que son muchas vertientes hacia un curso común. Entonces uno tiene cuenca alta, media y baja. Y ella también es valiosa porque todas las áreas que no están en verde, las verdes son las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, y la mayoría de las que no están es bosque seco tropical, donde la producción del recurso hídrico de esas áreas es clave para el funcionamiento y para la vivencia de todas esas comunidades presentes en esta área. Y tengo que, pues, un poco mencionar que toda la motivación de este ejercicio surgió de los estudios hechos por algunos años en esta cuenca, que llevaron a la importancia de poder identificar, reconocer estas necesidades para no afectar a las poblaciones, que en cuentas es lo que más queremos hacer en cada uno de estos procesos. Entonces, si vamos a analizar variables a escala de cuenca, tenemos cuenca del río Piendamó, cuenca del río Seco, otros directos al Magdalena, pero como queremos ir más allá de los ejercicios que usualmente han hecho, entonces vamos a ir a la localidad. Para la localidad escogimos 2 municipios de cada una de las cuencas que tuvieran y cumplieran exactamente esos mismos criterios, que fueran el reflejo de lo que pasa en la cuenca en general, para que nos permitiera tener cohesión, coherencia en los resultados y poder bajar de escala y poder hacer respectivos análisis que nos dieran los resultados que esperamos un poco obtener o arrojar. Entonces tenemos al municipio de Silvia para la cuenca del río Piendamó, perteneciente a la cuenca del río Cauca, y tenemos al municipio de Chaguaní para la cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, perteneciente a la cuenca del río Magdalena. Ellos, igual que sus cuencas generales, tenían exactamente los mismos ejemplos de condiciones, teníamos como las mismas como características para realizar los análisis a diferentes escalas. Entonces, ¿qué queríamos hacer con ellos? Analizar de forma comparativa. Entonces, cuenca del río Seco, cuenca del río Piendamó, Chaguaní, Silvia, todas esas ontologías asociadas a las dinámicas de gestión que puedan estar influenciando lo que está pasando en estas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. Y lo que queremos hacer entonces, primero es definir como las racionalidades y todas las ontologías asociadas en función de la política pública, en función de qué son y cómo se conciben en el marco de la política. Y después, en el segundo objetivo es cómo las ontologías, qué ontologías están presentes, que estén influenciando la toma de decisiones, las medidas, las estrategias, las dinámicas de gestión de estos ecosistemas en las 2 áreas de estudio. Esto nos permitía un poco, pues desde la medida de lo posible, poder proponer estrategias de articulación que pudiéramos aportar a cómo poder gestionar y articular institución-comunidad en estos territorios. Entonces ahí tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacer una revisión de información secundaria, toda la parte de análisis teórico, normativo, qué hay, cómo está, qué implica, cuáles son las redes, los actores, qué está definido. Y después nos vamos a toda la revisión de información primaria. Esta revisión es la que se va a hacer para todo el ejercicio de los siguientes objetivos. O sea, vamos a hacer solo en un momento la parte de revisión secundaria, de la revisión primaria y el levantamiento de información. Para eso hemos creado un plan de acción y nuestra primera actividad es, ya una vez se pasaron como la actividad 1 y 2, poder ajustarlo, actualizarlo y ponerlo un poco en las necesidades que se necesiten para el salir al ejercicio de campo. Esta es como una primera versión, como para ser más eficiente y tener una base para poderlo ajustar, cambiar y llevarlo a campo en el momento que sea. Este plan de acción cuenta pues la generalidad, qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Va a tener 2 fases. Una fase que es toda esta primera parte de revisión y relevamiento de información,
Y otra segunda fase que es toda la parte comunitaria de la validación del resultado, de la construcción conjunta de las estrategias. Para estas también definimos los métodos que vamos a utilizar para cada una de las fases, la ruta general y el cronograma de ejecución de las fases. La fase 1 dará la información para el objetivo estratégico 1 y 2 y la fase 2 para el objetivo estratégico 3. Cada uno de los métodos que se enunciaron en la generalidad va a tener su propia ficha. Entonces, está el propósito, las preguntas orientadoras que queremos llegar a resolver en el ejercicio, cuáles van a ser nuestros focos de investigación, quiénes serán los participantes y qué papel van a jugar en este ejercicio, qué variables queremos obtener información, y viene la descripción de la actividad una a una de qué vamos a hacer con el paso a paso. Entonces se escribe, tenemos los indicadores, los medios de verificación y las posibles contingencias, las cuales al final de cada una de las fichas se ve cómo se manejarían esas posibles contingencias. Así están los ocho métodos que vamos a utilizar. En ellos a veces nombramos algunos formatos, entonces los formatos también ya están diseñados y están hechos que se puedan modificar y ajustar a las necesidades del ejercicio, como vaya resultando un poco con la flexibilidad del trabajo comunitario. Entonces, después de revisarlo, vamos a aplicar, vamos a obtener la información y entonces vamos a describir, y lo que queremos saber es identificar cuáles son las principales racionalidades asociadas a estas áreas y cuál es la concepción, qué son, qué las implican, cuáles son sus características internas, externas, y ahí damos cumplimiento pues al objetivo 1. A partir de la información obtenida en el objetivo 1, entonces vamos al reconocimiento de todas esas ontologías, las redes, los actores, sus modelos de gobernanza, gobernabilidad, la parte de las ontologías asociadas a las dinámicas de gestión, y algo muy importante que también vamos a hacer, que es identificar las problemáticas y oportunidades de gestión a partir de esas dimensiones ontológicas que estamos estudiando. Eso damos el cumplimiento al objetivo 2. Y es clave para poder construir y partir como insumo principal para el objetivo 3, que es la elaboración de la estrategia de articulación en las dinámicas, que es hacer parte de la identificación de diferentes escenarios a partir de la información ya relevada, analizada y procesada. Va a haber también un proceso de ideación con los actores, que está también especificado en el plan de acción, y se va a hacer una construcción comunitaria de lo que podía ser esta estrategia de articulación. A partir de esta estrategia de articulación, entonces se va a hacer una elaboración de la propuesta de oportunidad de incidencia en política pública, que puede ser desde algo muy sencillo. Un ejemplo, para la formulación de planes de ordenamiento territorial se clasifican de planes de ordenamiento de manejo de cuencas. Hay 2 categorías: conservación o uso múltiple. Si no son conservación ni son uso múltiple, como son estas que se deben de conservar, pero también tienen usos, entonces de pronto quizás lo que se necesite es una nueva categoría, pero no es simplemente postularla, sino darle toda esa base teórica, conceptual, de argumentos, de ejemplos, para construirla, para presentarla, para decir se puede integrar en tales y tales pasos, en la zonificación se puede poner así, en la prospectiva se puede integrar en este instrumento, y así sucesivamente, para dar realmente un aporte de cómo integrar estas áreas, estas dinámicas, esto que se tiene que hacer para no trasladar el problema a lo local y a las comunidades, sino darles un manejo adecuado. Esto nos permitiría dar cumplimiento al objetivo 3. Entonces, cada una de las actividades tiene sus subactividades, tiene sus métodos, porque entonces decimos los resultados de tal ítem, los cruzamos con esto de tal manera para dar este resultado, porque sabemos que la temática es un poco compleja y de pronto no era tan claro cómo lo íbamos a hacer, entonces queríamos tener una primera base, un borrador de más o menos cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a cruzar y abordar para dar como los resultados, los cuales también todo este ejercicio es flexible a cómo vayan saliendo los ejercicios comunitarios y la co-construcción con ellos. Tenemos para cada uno de los objetivos su indicador para saber si estamos cumpliendo las metas, si estamos cumpliendo los tiempos y el logro de ellos. Así está para el objetivo 2, para el objetivo 3. Esto esperamos hacerlo en 24 meses. Y lo que buscamos, pues sí, es el documento doctoral, pero de las cosas que más motivan este ejercicio, que es la parte de dar esa propuesta de articulación institución-comunidad,
que es poder dar como una primera aproximación de lo que realmente son estas áreas y cómo se podían gestionar, y así aportar de alguna u otra manera a tratar de comenzar a hacer pullitas en la política pública para que sean tomadas un poco más, con más claridad, tanto conceptual como operativa. Y también no solo pues que se quede en la presentación de documentos a nivel de la academia, sino que llegue a los actores, que llegue a las comunidades, y que se vuelva un poco más un ejercicio que pueda ser utilizado en diferentes espacios académicos y comunitarios. Estas son nuestras referencias bibliográficas utilizadas en el ejercicio. Muchas gracias.